Hola, en este video hablaré de generalidades de soluciones, así como la forma de expresar su concentración. Y es precisamente este tema uno de los de mayor aplicación de la química. Comenzamos. Al comparar productos de uso común con sustancias de laboratorio, ríos, lagos o fluidos biológicos de interés clínico como la orina y la sangre, decimos que todos ellos tienen en común que usan al agua como disolvente. Es decir, además de ser el agua abundante, esencial para la vida y importante para los organismos vivos porque es su componente principal, decimos, constituye este tipo de mezclas donde el agua es capaz de disolver a uno o más solutos. El agua es una sustancia polar de fórmula H2O. Recordemos a la hora de escribir su estructura de Lewis basado en el oxígeno, elemento del grupo 6, con 6 electrones de valencia, complete el octeto porque cada hidrógeno le aporta un electrón, de tal manera que se establecen dos enlaces. Siendo la electronegatividad del oxígeno 3.5 y la de los hidrógenos 2.1, la diferencia de electronegatividad 1.4 hace que cada uno de sus enlaces sea polar. Por lo tanto, tiene dos enlaces polares, además de los dos pares de electrones no compartidos. Debido a esa naturaleza polaridad, decimos que esa flechita que representa que es hacia dónde va la densidad de la carga, al ser el oxígeno más electronegativo, decimos hacia la parte de los hidrógenos encontramos la deficiencia de carga o carga parcial positiva y la densidad de carga se orienta hacia los pares de electrones, hacia los oxígenos donde vemos las cargas parciales negativas. Es decir, el agua posee 4 cargas parciales, 2 positivas y 2 negativas. Una manera de representar a la molécula es como dipolo, diciendo si los hidrógenos, esferas blancas, se orientan hacia un lado y los pares de electrones o el oxígeno hacia otro, hacia esos lados se encuentran la carga positiva y la carga negativa. Pero la realidad es que el agua es un tetrapolo. Y debido a esta característica que tiene cargas pequeñas, pero bien diferenciadas, cargas parciales, decimos es capaz de que una molécula de agua se vea atraída con otra molécula de agua. De tal manera que si observamos esa molécula circulada en rojo, desde las cargas parciales positivas, este puede atraerse con los pares de electrones de otras moléculas de agua y desde los pares de electrones abajo vemos cómo se atrae con los hidrógenos. Es decir, es capaz de formar 4 atracciones o interacciones con otras moléculas, a las cuales llamamos enlaces puentes de hidrógeno. Y es debido a estas interacciones a las cuales se deben las características más importantes del agua, como el punto de fusión, el punto de ebullición y la densidad. Al comparar, por ejemplo, la molécula de agua, fórmula H2O, con una muy similar que es el H2S, cuando se usa el azufre, elemento también del grupo 6, con 6 electrones de valencia, decimos, la molécula de ácido sulfídrico no tiene enlaces polares, no forma puentes de hidrógeno y por consecuencia es una molécula gaseosa. El agua es capaz de solvatar a los iones muy fácilmente, por lo tanto una sustancia que es capaz de disolverse lo hace mediante la ionización, donde el agua lo que hace es rodearla o solvatarla. Y si el ion es positivo como el sodio, decimos que se ve rodeada desde la parte negativa o cargas parciales que están representadas por los pares de electrones. Mientras que el anión negativo se ve rodeada desde las cargas parciales positivas que corresponde a los hidrógenos. Y de esta manera, la sustancia que está ionizada se disuelve fácilmente. Partiendo del principio de lo semejante disuelve lo semejante, decimos el agua que es polar puede disolver sustancias iónicas, que va a solvatar muy fácilmente, puede disolver sustancias polares como ella, como en este caso la glucosa que posee grupos OH, grupos polares, lo mismo que el etanol o la acetona, pero no es capaz de disolver sustancias no polares como el octano, es decir, aquellas que poseen una cadena hidrocarbonada, solamente enlaces carbonos-hidrógenos que son no polares. En el caso de la molécula de propanol, que posee una cadena hidrocarbonada de 3 carbonos y una parte polar que sería el enlace carbono-oxígeno, oxígeno-hidrógeno, la estamos viendo representada en la parte de abajo como la parte circular en rosa, la parte no polar, y la parte que tiene
la polaridad sería el oxígeno con sus pares de electrones y el hidrógeno. Decimos, esta molécula es todavía soluble en agua, debido a la proporción de polaridad y no polaridad. Y vemos cómo el agua rodea esa parte polar. La fracción de la cadena hidrocarbonada la conocemos como la parte hidrofóbica, que es la que no tiene afinidad por el agua. Mientras que la parte hidrofílica, la parte de los enlaces de polaridad, decimos, ahí hay una atracción con el agua. De tal manera que si esa cadena hidrocarbonada crece, por ejemplo, es de 4, como en el butanol, o 5 carbonos, como en el pentanol, esas moléculas ya no serán solubles en agua, debido a que la parte hidrofóbica se lo impide. En la generalidad de sustancias inorgánicas decimos, los compuestos van a ser solubles cuando tengan como catión un metal alcalino como litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y amonio, es decir, un compuesto, no importando el anión, al combinarse con esos cationes van a ser solubles. Van a ser solubles en lo general los nitratos, bicarbonatos y cloratos. También los halogenuros, cloruro, bromuro y yoduro, excepto los de plata y de los de plomo. Y los sulfatos también serán en lo general solubles, excepto los de plata, calcio, estroncio, bario y plomo. Por otra parte, en las reglas de insolubilidad decimos, van a ser insolubles los carbonatos, fosfatos, cromatos, sulfuros e hidróxidos, excepto cuando el metal sea alcalino, es decir, estos aniones combinados con un metal alcalino serían solubles. Adicionalmente, los hidróxidos que contengan bario. Hablando de solubilidad, decimos que esta se define como los gramos de soluto que se pueden disolver en 100 mililitros de agua. De tal manera que si decimos la solubilidad del cloruro de magnesio es 54, significa que podemos disolver 54 gramos de esta sustancia en 100 mililitros de agua. Y de esa manera podemos hacer comparaciones. La solubilidad del cloruro de sodio es 36, la solubilidad del sulfato de cobre pentahidratado es 21, la solubilidad del etanol 7.4, lo que significa que estas sustancias en lo general son solubles. Y esta solubilidad define la cantidad de soluto que podemos agregar como máximo hasta saturar la solución. Tenemos especies fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes, como los que están listados ahí en esa tabla. Y como ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es capaz de ionizarse al 100%. Lo que significa es que si nosotros tenemos 100 moléculas de ácido clorhídrico, las 100 se ionizan. Las 100 pasan a productos. Lo mismo pasaría con una base fuerte, como el hidróxido de sodio, que de cada 100 moléculas, las 100 se ionizan. Y esto ocurre principalmente a concentraciones menores a 1 molar, idealmente por debajo del 0.1 molar. También podemos hablar de electrolitos fuertes, es decir, no son ácidos, no poseen protones a liberar, ni OH, no son bases, pero se pueden ionizar, como el cloruro de sodio, liberando los iones catión y anión, de tal manera que decimos que son compuestos que tienen gran solubilidad y que a la hora de ionizarse se comportan como un electrolito, que son capaces de conducir la corriente eléctrica. Por el contrario, hablamos de electrolitos débiles, en este caso de hidróxido de calcio, al decir que su solubilidad es muy pequeña. Es decir, a la hora de agregar una cantidad en un volumen de agua, solamente una pequeña parte de esa sustancia se puede disolver. Y por lo tanto, no es un buen conductor de la corriente eléctrica. En lo general decimos que la solubilidad se ve afectada por la temperatura. Dice, la solubilidad en unidades gramos sobre 100 gramos de solvente o 100 mililitros de agua aumenta cuando aumentamos la temperatura. Y para algunas sustancias como el nitrato de potasio, el aumento es muy significativo. Para otras como el cloruro de sodio es ligero con una pendiente positiva. También tenemos excepciones que decimos que al aumentar la temperatura, algunas veces la solubilidad disminuye. Pero en lo general, al aumentar la temperatura, aumentamos la energía cinética o la energía del movimiento o interacción y por lo tanto podemos disolver un poco más de soluto. Un electrolito es una sustancia que al disolverse en agua forma una disolución que conduce la corriente eléctrica.
En esta diapositiva estamos viendo como ejemplo el cloro de sodio, al ácido acético o vinagre y al final al etanol. El cloro de sodio tiene alta solubilidad y es capaz de ionizarse y por lo tanto se considera como un electrolito fuerte. Es decir, al cerrar un circuito vemos cómo la bombilla enciende y es capaz de conducir la electricidad de una manera eficiente. Un electrolito débil, como el ácido acético, significa que solamente una porción de ella se ioniza porque no conduce la corriente eléctrica de una manera eficiente. Y para los casos de sustancias que no pueden ionizarse, es decir, no pueden ser electrolitos, tenemos al etanol. Lo mismo sería la glucosa o el azúcar sacarosa. Es decir, podemos tener disueltas y existe solubilidad, es decir, tienen al ser polares afinidad con el agua y son solubles, pero al no ionizarse no pueden conducir la corriente y por lo tanto se les conoce como no electrolitos. Cuando hablamos de sistemas acuosos o sistemas dispersos, decimos, tenemos tres tipos, las soluciones, las dispersiones, llamadas también dispersiones coloidales, y las suspensiones. En el ejemplo de la bebida vemos que es translúcida, que es homogénea, y la característica es que las partículas disueltas en una solución tienen un tamaño molecular o iónico que es menor a 1 nanómetro, menor a 1 por 10 a la menos 9 metros. En el ejemplo de la leche, que es una dispersión coloidal, las partículas dispersadas tienen un tamaño molecular que va de 1 a 100 nanómetros. Siguen siendo homogéneas, pero las suspensiones, lo vemos claramente en el ejemplo, se observa de manera heterogénea, una mezcla donde las partículas, al ser muy grandes o un tamaño molecular mayor a 100 nanómetros, estas precipitan. Si queremos distinguir una solución de una dispersión, basta hacer pasar un haz de luz y vamos a observar cómo en la dispersión coloidal el haz se ve dibujado. Y a ese fenómeno o efecto se le conoce como el efecto de Tyndall. Mientras que en las soluciones el haz atraviesa, pero no se ve dibujado en el interior de la mezcla. Una solución es la mezcla homogénea donde uno o más solutos se disuelven. En este caso, el agua es el solvente. Decimos que los ríos o lagos son ejemplos de soluciones porque tienen disueltos sales minerales como el sulfato de sodio y carbonato de calcio, algunos gases como el oxígeno y el CO2, entre otros solutos. Es importante que sepamos para fines de cálculo que la solución es una mezcla y que está constituida por soluto más solvente. Y lo que tenemos a manera de suma, decimos, la mezcla de soluto más solvente me da una solución. El soluto, por ejemplo, que usaremos sería el cloro de sodio, que estaría disuelto en agua, y la mezcla de ambos se llama solución salina. Cuando hablamos de formas de expresar concentración, nos basamos en esa fracción de interés que sería la cantidad de soluto en un volumen final que sería el volumen de la solución. Bueno, hablamos anteriormente de soluciones y decimos, ejemplos de soluciones serían las bebidas alcohólicas que tienen un porcentaje de alcohol, por ejemplo, puede ser al 5%, volumen, que expresa que el soluto en el numerador es líquido y volumen porque la mezcla es líquida. O otro ejemplo sería el agua oxigenada al 3%, donde tenemos como soluto al peróxido de hidrógeno o agua oxigenada H2O2 y el disolvente o solvente al agua. O también el vinagre, que también viene formulado al 5%, donde el soluto es el ácido acético o vinagre y el resto sería agua. Entonces hablamos de concentraciones, pero inicialmente hablamos de concentraciones aproximadas o concentraciones relativas. Y esas maneras de expresar concentraciones relativas o los tipos de concentración relativa sería una solución diluida, significa muy poco soluto, concentrada, una cantidad considerable de soluto disuelto, saturada sería la cantidad máxima de soluto que se pueda disolver, que es la solubilidad propiamente, o sobresaturada, que significa que agregamos un exceso y parte de él no se disuelve. Para explicarlo de concentraciones relativas, usaremos como ejemplo al sulfato de cobre 2, cuya solubilidad es de 21 o 21 gramos por cada 100 mililitros de agua. Si colocamos 4 recipientes, 4 vasos de precipitado con 100 mililitros de agua y empezamos a disolver,
Decimos, una solución va a ser diluida si disolvemos muy poco soluto, 1 gramo, 3 gramos, medio gramo, es decir, una cantidad pequeña. Va a ser concentrada cuando tenga una cantidad considerable de soluto, que para algunos puede ser 12 gramos, 15, 17 gramos. Es una cantidad variable y por lo tanto relativa. Lo que indica ya con mayor exactitud una solución que es la cantidad máxima, en este caso sería la solución saturada. Y decimos, esa es la cantidad máxima que se puede disolver. Y por último, una cantidad mayor a esa cantidad de soluto, si nosotros agregamos más de 21 gramos, solamente se disuelve eso, entonces estamos sobresaturando o la solución será sobresaturada. Cuando hablamos de una dilución, decimos que es el proceso mediante el cual añadimos agua a una solución de cierta concentración y lo que hacemos es al aumentar el volumen, también disminuimos la concentración. Por eso en la imagen observamos cómo aparece la solución más concentrada de un azul más intenso que la solución diluida. Es decir, en una dilución vamos de una concentración mayor a una concentración menor. Para entender los cálculos de dilución, vamos a hablar de concentraciones C2 y volumen B2, que serían los finales, que serían la solución diluida, partiendo de una solución de concentración inicial, que sería mayor, C1, y una alícuota que se transfiere para su preparación, que vamos a expresar como B1, lo cual podemos representar en esta tabla y en la siguiente imagen. Decimos que partimos de una solución concentrada y vamos hacia una solución diluida de concentración C2. Y usamos esta ecuación. Volumen por concentración inicial es igual a volumen por concentración final. Y si nosotros queremos despejar cualquiera de las variables, esto lo podemos hacer, como en este caso despejamos B1, del lado izquierdo dejamos B1 y pasamos concentración de la solución inicial hacia el otro lado dividiendo. Bueno, es muy importante también entender en esta representación, en esta imagen, que la concentración C1 y C2, C1 es mayor y C2 es menor. El volumen 2 está definido por la capacidad del recipiente volumétrico, en este caso 250. Pero B1 no corresponde al volumen de la solución original. Por eso lo ponemos sobre la flecha. Corresponde a la cantidad transferida desde el matraz 1 hacia el matraz 2. Por lo tanto, B1 es lo que nosotros conocemos como la alícuota. Y aquí lo vemos de manera más concreta. Si nosotros tenemos inicialmente un matraz de 50 mililitros con una solución a una concentración del 20%, por ciento es una manera de expresar concentración, y de esa solución transferimos una cantidad menor, es decir, de los 50 solamente nos llevamos 10 al segundo matraz. A esa cantidad de líquido transferido, generalmente con una pipeta, le llamamos alícuota. Y ese es el dato muy importante en la ecuación. No es el volumen de 50, volumen de solución original, no. Lo que importa es la cantidad transferida de esa solución 1. Y al final tenemos como destino un volumen más grande de 250, que ese es B2, y la concentración final es a la que vamos a llegar, que tiene que ser más diluida o menor que 20%. Pero de inicio decimos que es una solución al 20%. Eso equivale a decir que tenemos 10 gramos en 50 mililitros de solución. Primero entendiendo que cuando hablamos de porcentaje expresamos al soluto en gramos y a la solución en mililitros. Y 10 con respecto a 50 es una quinta parte y es como tener un quinto y un quinto significa 20%. O dicho de otra manera, si nosotros usamos la fórmula de por ciento, que es la que tenemos ahí, esa fórmula es gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100, y al sustituir 10 gramos y 50 mililitros y eso multiplicado por 100, 10 por 100 nos da 1000 entre 50, eso representa el 20%. Bueno, la ecuación para la dilución mencionamos es B1C1 igual a B2C2, pero es muy importante entender que ese B1 no significa los 50 mililitros. B1 significa la alícuota que transfieres de la concentración 1, que en este caso fue de 10 mililitros.
Entonces, como me interesa saber la concentración final, despejo C2, paso dividiendo al lado izquierdo volumen final o B2 y me quedaría B1 por C1 entre B2. De esta manera, tenemos que la alícuota es 10 mililitros multiplicada por la concentración inicial 20% y dividido entre el volumen final 250, lo que nos da al final la concentración de 0.8%. Es decir, tenemos una concentración inicial de 20%, pero al transferir parte de ella a un segundo matraz, específicamente 10 mililitros y aforar a 250, lo que tenemos que es la misma solución con respecto al soluto, pero más diluido. Tenemos una concentración menor que el origen 20% y ahora es del 0.8%. Las principales formas de expresar concentración son las siguientes. Por ciento, usamos gramos de soluto, mililitros de solución por 100. Partes por millón, aquí el soluto lo vemos representado en miligramos y el volumen de solución en litros. Molaridad, que son moles de soluto sobre litros de solución. Formalidad, que tenemos gramos de soluto sobre peso fórmula por litro. Tenemos normalidad, que son los equivalentes por litro. Fracción molar, moles de soluto sobre moles totales y la molalidad. Bueno, de estas 7 formas, vamos a enfocarnos en las más importantes y estas son por ciento, partes por millón, molaridad y normalidad. Es muy importante entender que la concentración tiene que ver con una relación de soluto y de solución, lo cual estoy indicando con las flechas verdes, con unos asteriscos de color rojo. Es muy importante que te enfoques en el soluto, generalmente sólido, y se expresa en gramos, aunque algunas veces puede ser en mililitros, y el volumen de solución, que en este caso al hablar de una solución o mezcla acuosa, decimos ahí siempre vamos a tener mililitros. Pero la relación es soluto-solución. O de tal manera que vamos a hablar principalmente de estas 4 formas, en las cuales dice las 2 primeras no requieren fórmula molecular o peso molecular, mientras que en las otras 2, molaridad y normalidad, sí. Vamos a comenzar con la concentración en por ciento, que está dada por esta fórmula, donde el soluto está expresado en gramos, la solución, su volumen en mililitros, y esto se multiplica por 100. Y para el ejemplo tenemos 10 gramos que se disuelven y se fueran a 250 mililitros. Por lo tanto, el cálculo es muy simple. Sustituimos en el numerador los gramos, en el denominador los mililitros de solución y multiplicamos por 100. En este caso nos dan las unidades gramos y mililitros. En caso contrario, tendríamos que convertirlas. Pero haciendo el cálculo nos da una solución al 4%. Decimos que no importa la naturaleza del soluto y nos referimos a la fórmula o al peso molecular, porque esos 10 gramos pueden ser de azúcar, de sal o de cualquier otro soluto. Entonces, no importa porque solamente nos interesan los gramos. Esa es concentración en por ciento. Y decimos en lo general, tenemos una solución al 4%. Dice en la nota, el soluto puede ser un compuesto puro o uno no tan puro como el azúcar, o puede ser algo que sea una mezcla. En realidad no importa, es la cantidad de lo que disuelves. Ahora, hablamos de otra manera de expresar concentración y le llamamos partes por millón. Y la atribución a la parte por millón o a la millonésima parte es porque a partir del gramo nosotros usamos una unidad más pequeña, 1000 veces más pequeña, que es el miligramo. Si un gramo tiene 1000 miligramos. Y decimos litro, que es una unidad 1000 veces más grande que el mililitro. De tal manera que en un lado nos vamos a un número más pequeño, 1000 veces, y del otro en el denominador nos vamos 1000 veces más grande. Por lo tanto, se establece una relación que es una millonésima parte. Por eso le llamamos parte por millón. Para un ejemplo de una solución, en este caso 0.005 gramos en 500 mililitros de solución, decimos es cuando se utiliza este tipo de concentración. Cuando la cantidad de soluto a usar es muy pequeña y por lo tanto expresamos miligramos. 0.005 gramos, para convertir gramos a miligramos multiplicamos por 1000 y eso sería 5. Y los mililitros hay que expresarlos en litros. 500 mililitros es la mitad de un litro,
o los mililitros lo dividimos entre 1000. Es decir, la parte por millón o la concentración en partes por millón para este ejemplo serían 5 miligramos entre 0.5 litros. Por lo tanto, tenemos una concentración o una solución al 10 partes por millón. Y nuevamente, no nos indican cuál es el soluto. Es decir, no nos importa tampoco la naturaleza, si es muy puro o impuro, simplemente la masa del soluto que vamos a sustituir en la fórmula. Esa sería, por lo tanto, la segunda manera de expresar la concentración. La tercera forma de expresar concentración es la molaridad. La M mayúscula. Decimos que el soluto queda expresado en gramos, el volumen de solución en litros y adicionalmente aquí vemos peso molecular. Debido a que molaridad es moles de soluto sobre litro de solución, donde moles queda indicado con la N minúscula, litros con la letra L, decimos al sustituir moles en la ecuación, que es gramos sobre peso molecular, ponemos gramos en numerador y peso molecular en denominador, que multiplica litros. De tal forma que si tenemos este ejemplo, preparamos una solución de hidróxido de sodio, ahora tenemos que indicar cuál es la sustancia, es importante, es necesario, 0.75 gramos de hidróxido de sodio, lo agregamos a un recipiente, lo disolvemos y lo aforamos hasta el volumen de 100 mililitros, decimos, podemos calcular la molaridad sustituyendo los gramos de soluto, 0.75, y eso dividido entre el peso molecular, el sodio pesa 23, oxígeno 16 e hidrógeno 1, es decir, el peso molecular es 40 gramos mol, por el volumen de la solución en litros. Al tener 100 mililitros dividimos entre 1000 o recorremos el punto 3 espacios a la izquierda, decimos, multiplicamos por 0.1 litro. De esta manera, la molaridad es de 0.1875. O decimos, tenemos una solución al 0.1875 molar. Nuevamente repito, la molaridad son moles sobre litro de solución. Pero al tener moles como fracción en el numerador, pasamos por reglas de fracciones peso molecular al denominador, de tal manera que esa es la manera más común de expresar la ecuación. Y la cuarta forma de expresar concentración es la normalidad, la cual queda expresada, al igual que la molaridad, gramo soluto, peso molecular por litro en el denominador. Pero aquí tenemos multiplicando un factor que es el símbolo gato, a veces teta, que conocemos como parámetro de carga. La normalidad es el número de equivalentes de soluto sobre litros de solución. Equivalentes lo abreviamos como EQ. Normalidad es igual a equivalente sobre litros de solución, donde equivalentes se calculan dividiendo los gramos entre el peso equivalente. Y el peso equivalente está abreviado como PEQ. Entonces, al sustituir los equivalentes en la ecuación de normalidad, nos quedaría que normalidad es igual a gramos sobre peso equivalente y esto sobre litros. Pero ahora tenemos que entender qué es el peso equivalente. El peso equivalente finalmente es el peso molecular entre ese parámetro de carga. Entonces, lo que tenemos que saber muy bien es, además del peso molecular, es qué significa el símbolo gato, qué significa el parámetro de carga. Y entonces, una vez que ordenamos en función de la regla de fracciones, nos quedaría la ecuación como está al principio. Gramos por parámetro de carga entre peso molecular por litro. Y el parámetro de carga, que corresponde al número de protones de un ácido, al número de hidroxilos o H de una base, a la carga de catión o anión de una sal oxisal, o electrones transferidos en una reacción redox. El símbolo gato es un número entero, generalmente que va de 1 a 5. Y eso es lo que vamos a aprender a calcular. El símbolo gato, o también conocido como teta, se llama parámetro de carga y se usa para calcular el peso equivalente. El peso equivalente que antes le llamamos PEQ, que en esa tabla lo están abreviando como PE. Entonces vamos a ver los ejemplos. Primero decimos, si se trata de un elemento, una especie atómica, el parámetro es el número absoluto, la valencia. El oxígeno tiene parámetro de carga 2, el aluminio 3 y el hidrógeno 1. Y eso lo vamos a ver en el cálculo. El peso equivalente, decimos, es el peso atómico, o en su defecto peso molecular, pero sería peso atómico entre parámetros de carga. Si el peso atómico es 16 para el oxígeno, lo dividimos entre 2.
Por lo tanto, 2 es el parámetro de carga. Y eso nos da 8. Y si el aluminio pesa 27, para calcular el peso equivalente es dividir entre el parámetro y ese es 3. Entonces, en el caso de las especies atómicas, el gato o teta es su valencia. En el caso de ser un compuesto de tipo hidróxido, aquí lo estamos viendo representado con la fórmula general M, donde M es el metal, OH paréntesis y luego un subíndice X. X es el número de OHs, el número de hidroxilos, de tal manera que ese es el parámetro de carga. Es decir, el hidróxido de aluminio que tiene 3 OHs tiene parámetro de carga 3. El hidróxido de sodio tiene solamente 1, por lo tanto el parámetro vale 1. O para el hidróxido de calcio, ese gato o teta vale 2. De tal manera que al observar el cálculo de peso equivalente decimos lo que pesa entre el número de OHs, lo que pesa entre su parámetro de carga para los 3. El tercer ejemplo se trata de los ácidos. Para los ácidos, que estos pueden ser hidrácido o ácido binario, así como un oxiácido o ácido ternario, decimos el número de hidrógenos que libera o el número de hidrógenos o protones que libera un ácido, ese es el parámetro de carga. Que para el ácido clorhídrico sería 1, para el ácido fosfórico sería 3 y para el ácido sulfúrico sería 2. Es decir, un ácido monoprótico como el clorhídrico tiene 1, un ácido triprótico como el fosfórico 3 y un ácido diprótico como el sulfúrico 2. Por lo tanto, al calcular el peso equivalente, dividimos peso molecular entre parámetros de carga. 1 para el clorhídrico, 3 para el fosfórico y 2 para el sulfúrico. Por lo tanto, para las bases sería el número de OHs, para los ácidos sería el número de Hs. Un cuarto ejemplo para saber cómo determinar ese parámetro es para las sales, que estas pueden ser binarias o ternarias, es decir, sales u oxisales, o también pueden ser óxidos. Y estamos manejando la fórmula general A subíndice X, C subíndice Y, donde A representa el catión y C al anión. Y decimos, por cruce, la X corresponde a la carga del anión y la Y la carga del catión. Bueno, entonces estamos indicando en función de cargas. Dice, si X es igual a Y o la carga del catión es igual a la carga del anión, en este caso la carga X es del anión, la carga Y del catión, entonces teta va a ser igual a cualquiera de los dos. Es la carga del catión o la carga del anión. Y ese ejemplo lo vamos a ver en el sulfato de calcio. La carga o valencia del calcio es más 2. La carga del anión sulfato es menos 2. Entonces, más 2 y menos 2, X es igual a Y. Las cargas de ellos son iguales, el número absoluto. Por lo tanto, teta o parámetro vale 2, que sería la del calcio o sería la del sulfato. Y por lo tanto, el peso equivalente para la molécula es lo que pesa entre el parámetro. Y la segunda condición es, si la carga del anión y del catión fueran diferentes, entonces el parámetro lo vamos a calcular multiplicando ambas cargas. La carga de una por la carga del otro. Y esa la vemos representada aquí con el sulfuro de aluminio. El aluminio tiene valencia más 3 o carga más 3 y el azufre valencia o carga menos 2. De tal manera que uno tiene más 3 y el otro tiene menos 2. No son iguales. Es decir, X y Y son diferentes. ¿Qué vamos a hacer para calcular teta o el parámetro? Multiplicarlas. 2 por 3, 6. Por lo tanto, el teta gato o parámetro vale 6. Y el peso equivalente al calcularlo para el sulfuro de aluminio sería lo que pesa entre 6. Y eso nos daría 25. De esa manera estamos diciendo que hay dos casos para sales y óxidos en los cuales decimos, si X igual a Y o la carga del catión y anión son iguales, entonces el parámetro es igual a la carga, digamos, del catión o del anión, porque van a ser las mismas con diferentes signos. Pero si las cargas son diferentes, entonces tenemos que multiplicar la carga de ambos. Y de esa manera obtenemos el parámetro. Y la última es para una reacción redox, es decir, implica un reactivo o una sustancia que va a utilizarse en una reacción redox, donde decimos que teta o parámetro es el número de electrones transferidos para la mi reacción donde está participando.
Estamos ilustrando dos ejemplos. Manganeso más 7 pasa a manganeso más 2, por lo tanto, hay una ganancia de 5 electrones para su reducción. Lo que significa que si vamos a preparar permanganato de potasio con ese manganeso más 7, y ese permanganato va a utilizarse en esta reacción de reducción con la ganancia de 5 electrones, el parámetro de carga vale 5. Por lo tanto, el peso equivalente es lo que pesa entre 5. Pero si vamos a usar ese permanganato para una reacción donde el manganeso más 7 pasa a manganeso más 4, es decir, la ganancia solamente de 3 electrones por mol de permanganato o manganeso, decimos que el parámetro de carga para esa hemireacción sería de 3, número de electrones transferidos. Entonces es muy importante para la reacción redox conocer el número de electrones transferidos porque ese es el parámetro de carga. Bueno, de tal manera que la normalidad está dada por esta ecuación. Gramos de soluto por parámetro de carga entre peso molecular por litro. Lo cual hemos dicho, puede ser gato o puede ser teta, ese símbolo que va como factor o multiplicando a gramos. Y cuando nosotros tratamos de calcular ese parámetro para sustancias como el cloruro de potasio, decimos, parámetro teta vale 1. ¿Por qué? Porque la carga del catión y el anión en esta sal es la misma, más 1 y menos 1. Por lo tanto, teta vale 1. Para el ácido sulfúrico, la regla dice, es el número de protones o de hidrógenos de un ácido, por lo tanto, teta vale 2. Para el hidróxido férrico, decimos el número de OH en una base o en un hidróxido, ese es el parámetro. Tenemos OH paréntesis 3 y por lo tanto teta vale 3. Si hablamos de una sal u oxisal en el caso del sulfato de calcio, cuya carga es más 2 y menos 2, tienen la misma, teta vale 2. En el caso de una sustancia que participa en una reacción redox, por ejemplo el sulfato ferroso tiene fierro 2 o fierro más 2 que pasa a fierro 0, el número de electrones ganados para la reducción es de 2. Por lo tanto, teta vale 2 para el sulfato ferroso, que sería usado en una reacción redox de ferroso a fierro elemental. En el caso del hidróxido de sodio, al tener solamente un OH, teta vale 1. La normalidad, decimos, es igual a equivalentes de soluto por litro de solución. Sustituimos los equivalentes, que son gramos sobre peso equivalente, y a su vez peso equivalente es peso molecular sobre parámetro. Es decir, todavía sustituimos peso equivalente para obtener la ecuación que está del lado izquierdo. Como ejemplo tenemos una solución de ácido fosfórico, 2 gramos disueltos y aforados a 50 mililitros de solución, y por lo tanto lo que necesitamos saber para la ecuación es peso molecular, pero también el parámetro de carga. Entonces, ¿cuál es el parámetro de carga si se trata de un ácido? Para un ácido la regla dice es el número de protones que libera, o es el número de hidrógenos del ácido. Al ser triprótico decimos que el parámetro es 3. Una vez sustituida la ecuación, 2 gramos por 3 parámetros de carga entre peso molecular 98 por el volumen que es 50 mililitros, pero aquí lo expresamos en litros, y eso nos daría una normalidad de 1.22. Es decir, hablamos de una solución 1.22 normal. Al comparar normalidad contra molaridad, decimos las ecuaciones de estas formas de expresar la concentración son muy similares. La diferencia es que en normalidad los gramos se multiplican por el parámetro de carga. Y entonces podemos reconocer que en la ecuación de normalidad tenemos la molaridad, que es gramos sobre peso molecular por litro. Si sustituimos, nos quedaría que normalidad es igual a molaridad por el parámetro. A manera de ejemplo, tenemos esta sustancia de fórmula CuNO3 paréntesis 2, y se trata del nitrato de cobre 2 o nitrato cúprico. Por lo tanto, decimos, X y Y son diferentes, las cargas de las especies catión y anión, porque el cobre es más 2 y el nitrato es menos 1, al ser un anión derivado del ácido nítrico, del HNO3. Y al ser diferentes, dice la regla, hay que multiplicarlos. El número absoluto sería 2 por 1. Por lo tanto, el parámetro de carga al multiplicar X por Y o 2 por 1 sería 2. Es decir, la normalidad la podemos calcular a partir de la molaridad si multiplicamos por 2. O es decir, la normalidad sería el doble que la molaridad.
A continuación veremos un video del ácido nítrico para recordar cómo hacemos los cálculos de concentración a partir del porcentaje, que se trata del porcentaje en contenido o pureza, y de la densidad de la solución. A partir del reactivo concentrado, es decir, del ácido nítrico concentrado, poder convertir los datos que vienen en el frasco, es decir, los valores más importantes serían la densidad y la pureza. Y a partir de los datos decir cuál era la concentración molar o cuál era la molaridad del ácido nítrico concentrado. ¿Por qué es importante hacer el cálculo? Porque ustedes se van a enfrentar muchas veces a esta situación. O sea, los ácidos concentrados que tenemos en el laboratorio, como el clorhídrico, como el nítrico, son sustancias inclusive que al abrirlas se escapan porque son gases, son muy volátiles. El ácido clorhídrico, por ejemplo, es un gas disuelto en agua que se satura hasta el 37% y entonces hasta ahí es el máximo concentrado, porque si no tendríamos que tener la presentación gaseosa. Entonces, con la presentación acuosa del ácido, tienes que considerar a qué porcentaje se preparó y cuál es la densidad de esa solución. Lo mismo pasa aquí con el ácido nítrico. ¿Qué significa? Que cada vez que hay un lote de producción de alguna empresa que te vende un frasco, un galón, tú tienes que corroborar, porque no te va a decir la concentración molar, tú tienes que calcularla. Tienes que corroborar cuál es la pureza o el contenido, en este caso, del ácido con respecto a la masa total, y la otra es la densidad que ocupa esa solución. ¿Qué vamos a hacer? Es partir de la densidad. ¿Qué significa la densidad? Se refiere solamente a la solución. Dice, cada mililitro de solución pesa 1.51 gramos. O al revés, ¿no? 1.51 gramos de esa solución ocupa un volumen de 1 mililitro. ¿Qué es lo que hay que saber? Que de ese 1.51 gramos, no todo es ácido. Solamente el 68% de esos gramos es ácido, el resto es agua. ¿Qué tenemos que hacer? Pues considerar ese porcentaje de pureza y en este caso multiplicaríamos por 0.68 y nos daría un total de 1.0268 gramos de ácido nítrico. Es decir, en ese mililitro solamente hay 1.0268 gramos de ácido nítrico. El resto para 1.51 es agua. Entonces ahí podemos establecer nosotros una relación a nuestra conveniencia. ¿Cuál es esa relación? No la densidad. Decir, 1.0268 gramos de ácido nítrico son los que están contenidos en 1 mililitro de solución. ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese momento? Estoy hablando del soluto. Gramos de ácido nítrico y expresado en gramos. Y estoy hablando del otro parámetro, el otro valor que es volumen de solución. Y es lo que yo siempre necesito para expresar una concentración, soluto-solución. Entonces, desde aquí yo puedo calcular lo que sea. Si yo quiero calcular molaridad, digo, ¿cuántos gramos tengo? Tengo 1.0268. ¿Cuánto pesa el ácido nítrico? La sumatoria de 1 más 14 más 3 veces 16, que es 48, me da 63. El peso molecular 63 gramos mol. Y dividido entre el volumen. ¿Qué volumen tengo de ácido nítrico? 1 mililitro, pero expresado en litro es 0.001 litro o 1 entre 1000. Así de sencillo es calcular molaridad. Y la molaridad es 16.3. Pues, ¿qué tuvimos que hacer? Hacer esa corrección en función del porcentaje de pureza. Y usar ese dato de masa de soluto con respecto al mililitro en la fórmula de molaridad. Lo mismo haríamos en el ácido clorhídrico, exactamente, o los ácidos donde nos presentan esa situación de densidad y pureza. Ese era el apartado número 1. Bueno, entonces, a manera de repaso, estamos viendo de una clase de otra materia, analítica 1, es cómo hacer el cálculo para llegar a la concentración molar. Y es usado para esta presentación debido a que usamos molaridad y estamos usando la ecuación que dice gramos sobre peso molecular por litro. El ácido clorhídrico, que es otro de los reactivos que tenemos que darle el mismo tratamiento a los datos, decimos, en función de la pureza 37, la densidad la podemos estimar en una tabla. En este caso dice, para un ácido al 37%, la densidad es alrededor de 1.18.
gramos sobre centímetro cúbico o gramos sobre mililitro. Entonces, partiendo de esa densidad y de esa pureza, decimos, ¿cuántos mililitros de ácido clorhídrico concentrado al 37% con densidad 1.18 deberán de usarse para preparar una dilución o un ácido clorhídrico 1 molar, específicamente 100 mililitros del ácido clorhídrico? Entonces estamos hablando también de una dilución. Primero decimos 1.18 gramos cada mililitro, que sería la densidad, pero sería 1.18 gramos de la mezcla. De ahí tenemos que obtener solamente soluto o ácido clorhídrico y hay que multiplicar por el porcentaje de pureza, lo que nos dice que cada mililitro contienen 0.4366 gramos de ácido clorhídrico. Y esa es la relación que nos sirve para calcular la molaridad del ácido concentrado. Entonces decimos molaridades moles solutos sobre litros de solución o gramos peso molecular si la sustituimos, gramos sobre peso molecular por litro. Y entonces tenemos los gramos, tenemos el peso molecular del HCl y también tenemos los gramos se relacionan con un mililitro o 0.001 litro. O sea, lo que está sombreado en azul del lado izquierdo es lo que sustituimos en la ecuación de molaridad. Y eso nos da como resultado una concentración molar del 11.96. Es decir, aproximadamente 12 molar. Pues a partir de ahí decimos lo siguiente. A partir del ácido concentrado tenemos una relación masa absoluto con volumen, 0.4366 gramos por mililitro. Entonces, cuando estamos hablando de la concentración 11.96. Si lo que nos piden es preparar 100 mililitros, que sería el volumen final, a una concentración 1 molar, sería B2 y C2, a partir del ácido concentrado, que decimos que es 11.96 molar, eso sería C1, y lo que nos están preguntando es la alícuota. Siempre que nos dicen cómo lo prepararías, es cuánto transfieres del reactivo concentrado hacia el recipiente donde vas a preparar el diluido. Entonces nos están preguntando sobre la alícuota, que sería B1. Y al usar la ecuación que conocemos como B1C1, B2C2, vamos a despejar B1 y nos quedaría volumen final, concentración final entre concentración inicial. Es simplemente sustituyendo los datos, 100 mililitros por 1 molar entre 11.96 molar, nos da como resultado un volumen de alícuota de 8.36 mililitros. Lo que significa es que a partir del ácido concentrado tengo que transferir ese volumen a un matraz de 100 y aforar con agua hasta completar los 100 mililitros. Y en ese momento tendríamos la solución 1 molar de ácido clorhídrico. ¿Cuántos mililitros de las soluciones, habla de la solución previamente preparada, ácido clorhídrico 1 molar, se necesitan para neutralizar 0.05 gramos de hidróxido de sodio? Es decir, se trata de una reacción de estequiometría, pero que utiliza concentraciones. Pues recordando que la fórmula de molaridad es gramos de soluto sobre peso molecular por litro, entonces a partir del ácido clorhídrico y de determinado volumen, yo puedo calcular gramos. Es decir, si despejamos gramos de la fórmula de molaridad, peso molecular y litros pasan multiplicando a molaridad. Y entonces, si yo parto de la concentración de la molaridad, 1 mol por litro es 1 molar, y de lo que pesa 36.5 gramos sobre mol peso molecular, y tenemos 1 mililitro de la solución diluida, 0.001 litro, y entonces puedo obtener cuántos gramos tengo por cada mililitro de la solución 1 molar, simplemente para establecer una relación. Y el resultado nos dice que para esa nueva solución, la diluida, 1 mililitro contiene 0.0365 gramos. Mientras que el ácido concentrado, pues obviamente es mucho más soluto por mililitro. Pero estábamos hablando de la estequiometría. La estequiometría en una relación 1 a 1, una mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido de sodio para producir sal y agua. Decimos, esas son las relaciones en masa que nos dan las relaciones molares. 36.5 gramos reaccionan con 40. Y la pregunta es, ¿cómo neutralizarías 0.05? La pregunta es, ¿cuántos gramos de ácido clorhídrico tendrías que usar? Pero te preguntan no sobre gramos, sino sobre mililitros.
Bueno, primero hay que calcular gramos. Entonces calculamos los gramos en esa operación o relación simple, multiplicando 0.05 por 36.5 y dividiendo entre 40, y eso nos da como resultado que requerimos 0.0456 gramos de ácido clorhídrico. ¿Para qué nos sirve haber calculado los gramos por mililitro del ácido clorhídrico 1 molar? Porque a partir de ahí establecemos la relación. Es decir, para esa solución 1 molar, por cada mililitro tengo 0.0365 gramos. La pregunta sería, ¿cuántos mililitros necesito para hacer reaccionar 0.0456? O para que esa cantidad en masa reaccione con el hidróxido de sodio. Entonces, de esa manera obtenemos que lo que necesitas en volumen de ácido clorhídrico es 1.25 mililitros. O este problema número 3 que pregunta sobre mililitros de la misma solución para neutralizar también una base, pero en este caso hidróxido de zinc. Entonces, bajo la misma relación, tenemos que cada mililitro de esa solución, lo habíamos mencionado anteriormente, contiene 0.0365 gramos. Entonces, establecemos la estequiometría de la reacción y tenemos que a partir de la relación, hacemos la multiplicación y división y obtenemos que necesitamos 0.0367 gramos de ácido clorhídrico para neutralizar los 0.05 gramos de hidróxido de zinc. Pero la pregunta nuevamente es, ¿qué volumen? Establecemos la relación y requerimos prácticamente lo mismo. Por lo tanto, 1 mililitro es lo que contiene esa cantidad de ácido clorhídrico. Y por último muestro algunos valores de concentración, tanto molaridad como normalidad, para aquellas sustancias o reactivos concentrados de laboratorio. Empezamos por ácidos fuertes como el clorhídrico, nítrico, sulfúrico y perclórico. Bueno, lo que vamos a observar, y recordemos que normalidad es igual a molaridad por parámetro de carga, que para aquellas especies o sustancias como el ácido clorhídrico, que solamente tiene un hidrógeno, es un ácido monoprótico y por lo tanto el parámetro vale 1. Y normalidad va a ser molaridad por 1, es decir, la molaridad y la normalidad son iguales. Pero tenemos otras sustancias como el sulfúrico, que es diprótico, parámetro es igual a 2, por lo tanto la molaridad hay que multiplicarla por 2 para obtener la normalidad. Y por eso tenemos 18 molar y 36 normal. Bueno, decimos el ácido clorhídrico es normalmente 12 molar, ácido nítrico 16, ácido sulfúrico 18 y ácido perclórico 11.6. Para sustancias ácidas o bases que ya no son fuertes sino débiles, tenemos al ácido fluorhídrico 29, ácido fosfórico 14.8. Nuevamente observamos cómo la normalidad es el triple porque multiplicamos por 3. El ácido acético 17.4 y el hidróxido de amonio 14.5. Y con esto damos por terminado el tema de concentración de soluciones y espero que estos fundamentos les sirvan para resolver los ejercicios pendientes de estequiometría y de soluciones. Hasta pronto.